Era octubre del 2019 y yo no quería estar en esa carretera a esas horas. Pero la vida a veces te arrastra a lugares que nunca planeaste pisar. Todo había comenzado con una llamada a media tarde. Mi tía Lucha, la hermana mayor de mi madre, había sufrido un derrame cerebral en Fresnillo. No era una emergencia mortal, gracias a Dios, pero sí lo suficientemente grave como para que mi madre, histérica, me pidiera que fuera desde Torreón a ayudarla con los papeles del hospital. Es que tu primo Eduardo no contesta el teléfono, y yo no puedo manejar tan lejos sola, me dijo con esa voz quebrada que solo usaba cuando estaba al borde del llanto. Así que ahí estaba yo, a las 11:37 de la noche, con el volante húmedo por el sudor de mis manos, recorriendo la carretera 45 en medio de la nada. El coche, un Tsuru 2001 blanco que ya tenía más años que yo, rugía como podía, pero a esas alturas del viaje hasta el sonido del motor parecía cansado. Llevaba 4 horas manejando, con solo una parada rápida en una gasolinera de dudosa reputación donde un tipo con una camiseta manchada de grasa me había cobrado 20 pesos extra por el inflado de las llantas. Es por la noche, jefe, me dijo, como si el simple hecho de que existiera la oscuridad justificara el robo. El paisaje fuera era desolador. Zacatecas, en esa zona, no tiene la belleza de sus pueblos mágicos ni el caos de sus ciudades. Es puro desierto, cerros bajos y polvosos, arbustos espinosos que se aferran a la tierra como manos esqueléticas y de vez en cuando, la silueta fantasmagórica de un mezquite solitario. No había luna esa noche, y las estrellas, que deberían haber sido impresionantes lejos de las luces de la ciudad, estaban ocultas tras una neblina tenue, como si alguien hubiera arrojado un velo sucio sobre el cielo. El radio era mi única compañía. Una estación local de Fresnillo pasaba corridos a medio volumen, interrumpidos cada 15 minutos por el anuncio de una funeraria, Ángeles del Norte, servicio las 24 horas, porque los seres queridos nunca se van, solo nos adelantan en el camino. La estática se colaba entre las canciones, distorsionando las guitarras hasta convertirlas en gemidos agudos. Fue durante una de esas interferencias cuando lo vi por primera vez. Un punto oscuro al borde de la carretera, justo donde el concreto se funde con la tierra. No era un animal, los coyotes suelen moverse rápido, esquivando los faros, sino una figura erguida. Humanoide. Reduje la velocidad instintivamente, aunque el sentido común me gritaba que siguiera de largo. Estatura media, pero algo en sus proporciones no cuadraba, torso demasiado largo, brazos que colgaban más abajo de lo normal. Ropa oscura, pero no negra, más bien como un azul o verde desgastado, el tipo de ropa que usan los campesinos viejos. Cabello corto y revuelto, pero no por el viento, como si hubiera estado meses sin bañarse. Lo más inquietante, no se movía. Ni un paso atrás, ni un gesto. Solo estaba plantado ahí, como un poste clavado en el suelo. Pasé a su lado a unos 60 kilómetros por hora, y en ese segundo, sentí que me miraba. No fue algo que viera claramente, todo sucedió demasiado rápido, pero su cabeza giró siguiendo mi auto, y por un instante, los faros iluminaron su rostro. Piel cetrina, casi amarillenta. Ojos hundidos, pero no eran negros, eran demasiado claros, como vidrios empañados. Y la boca, Dios, la boca, entreabierta, pero no como alguien que respira, sino como un muñeco al que le hubieran olvidado cerrarla. Aceleré de golpe, el corazón latiéndome en el cuello. En el retrovisor, esperaba verlo quedarse atrás, pero no había nada. La carretera estaba vacía. Frené unos metros adelante, el Tsuru chirrió como si me regañara, y miré hacia atrás. Nada. Solo el asfalto iluminado por mis luces traseras y la oscuridad devorando todo después. ¿Un vagabundo? Imposible. No había construcciones en kilómetros, ni siquiera una choza. ¿Alucinación por cansancio? Llevaba horas manejando, pero no estaba exhausto. ¿Un espíritu? Zacatecas es tierra de leyendas, pero yo nunca había creído en eso. Decidí seguir. Apreté el crucifijo que llevaba en el cuello, regalo de mi abuela, aunque ni siquiera soy religioso, y encendí la radio de nuevo. Esta vez, solo salía estática. Fue entonces cuando noté el olor.
Un hedor dulzón, como carne podrida mezclada con gasolina. Al principio pensé que era algo fuera del auto, quizá un animal atropellado, pero el aroma se filtró por las ventilas, espeso y rancio. Me tapé la nariz con la camisa, pero persistió, pegajoso, como si se hubiera adherido al aire. El tablero parpadeó. La aguja de la gasolina, que marcaba medio tanque, cayó de golpe a rojo. El motor tosió. Sentí el auto perder fuerza por un segundo, pero al pisar el acelerador, respondió normal. Pinche Tsuru viejo, murmuré, pero en el fondo sabía que ese coche jamás me había fallado. La figura estaba de nuevo. Esta vez, en medio de la carretera. No había forma de que me hubiera adelantado. No había caminos laterales, ni autos que lo hubieran recogido. Pero ahí estaba, de pie, ahora con los brazos extendidos, no como quien pide ayuda, sino como un Cristo sin cruz. El Tsuru rugió, y por un momento, pensé que lo atravesaría. Pero en el último segundo, desapareció. No hubo sonido de impacto, ni sacudida. Solo el viento silbando al pasar por donde había estado. El resto del viaje fue normal. La gasolina volvió a marcar medio tanque, el olor se esfumó, y hasta la radio recuperó la señal. Cuando llegué al hospital, mi tía Lucha ya estaba estable. ¿Todo bien en el camino?, me preguntó mi madre. Sí, mamá, mentí, todo normal. A la mañana siguiente, revisé el auto. No había raspones, ni manchas, pero en el parachoques trasero, había un manojo de hierbas secas atado con un hilo negro. No las toqué. Las quemé con un encendedor frente a un taller mecánico, mientras un viejo me miraba con ojos que decían sé exactamente qué pasó anoche. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. Pero a veces, cuando manejo solo, siento que algo respira en el asiento trasero. Y no me atrevo a mirar el retrovisor. Eran las 11:47 de la noche de un viernes de julio de 2017 cuando salimos de Monterrey. Éramos 5 estudiantes universitarios apretados en una Cherokee gris del 94 que ya tenía más de 300,000 kilómetros recorridos. Iba yo, Sofía, de 22 años, estudiante de psicología, mi novio Raúl manejando, su hermano menor Jesús, mi mejor amiga Valeria y su primo Edgar. El plan era llegar al Festival de Música en Matehuala, San Luis Potosí, en unas 4 horas. El GPS nos llevó por un desvío no señalizado a la altura de Salinas Victoria. ¿Están seguros que este es el camino correcto?, pregunté, observando cómo el asfalto bien pavimentado daba paso a una terracería llena de baches. La aplicación dice que es un atajo para evitar el tráfico en la caseta, respondió Raúl mientras se ajustaba sus gafas para manejar de noche. La camioneta crujía con cada irregularidad del camino. A través de las ventanillas solo se distinguían magueyes y nopales iluminados débilmente por nuestros faros. Edgar, que iba revisando el mapa en su teléfono, frunció el ceño. Oigan, esta ruta no aparece en Google Maps. El polvo se hizo tan denso que Raúl tuvo que reducir la velocidad. Fue entonces cuando vimos las luces adelante, 3 vehículos detenidos en medio del camino, 2 camionetas pick-up modificadas y una Suburban blanca con las puertas abiertas. Ninguno tenía placas visibles. Dios mío, ¿son narcotraficantes?, susurró Chuy, agachando instintivamente la cabeza. Raúl intentó poner reversa, pero ya era tarde. Una potente linterna nos encandiló desde la Suburban. El estruendo del primer disparo al aire resonó como un trueno en la noche. El mensaje era claro, no podíamos huir. Todos agáchense, ordenó Raúl mientras apagaba las luces. A través de la ventana pude distinguir varias siluetas armadas rodeando los vehículos. Al menos 7 hombres portando rifles de alto poder. Lo más aterrador era que ninguno usaba pasamontañas. Cuando no les importa que los reconozcas, es porque no planean dejarte ir. Un golpe violento sacudió mi ventana. Salgan ahora mismo. El hombre que nos hablaba vestía una camisa a cuadros y botas de trabajo manchadas.
Pero lo más perturbador eran sus ojos, vidriosos, desenfocados, con las pupilas dilatadas de manera anormal. Nos obligaron a salir del vehículo mientras registraban minuciosamente la Cherokee. Valeria temblaba junto a mí cuando otro sujeto, más delgado, con una profunda cicatriz que le recorría la barbilla, se acercó olfateando el aire como un animal. ¿Qué llevan ahí?, preguntó señalando nuestras mochilas en el asiento trasero. Solo ropa y artículos personales, vamos a un evento musical, respondió Edgar con voz quebrada. El hombre escupió al suelo y comenzó a vaciar la mochila de Valeria con la culata de su rifle, esparciendo por el suelo productos de higiene personal y medicamentos básicos. «Mentiroso», gritó de pronto, apuntando directamente a Edgar con su arma. «¿Esto qué es entonces?». En su mano sostenía un simple paquete de analgésicos. Después de casi media hora de tensión, apareció él, un hombre alto con chaleco táctico y una pistola en la cintura. Los demás inmediatamente le cedieron el paso. «¿De qué ciudad vienen?», preguntó, examinándonos uno por uno. Cuando su mirada se posó en mí, hizo una pausa. «¿Tú? ¿Qué carrera estudias?». «Medicina», respondí rápidamente, aunque solo llevaba 2 semestres de psicología. El hombre sacó un pequeño frasco de pastillas rosadas de su bolsillo. «¿Para qué sirve esto?». Reconocí inmediatamente que eran drogas sintéticas, probablemente metanfetamina. No estoy segura de por qué finalmente nos dejaron ir. Quizás fue el llanto histérico de Valeria, o la llamada urgente que recibió el líder. Pero sus palabras finales quedaron grabadas en mi memoria. Si ven algo, o a alguien en el camino, no se detengan. Ni aunque parezca un niño perdido. El regreso a la carretera principal transcurrió en completo silencio. Fue solo al llegar a la caseta de Matehuala que Edgar no pudo contener más el miedo y vomitó al costado del camino. En la radio, un viejo corrido sonaba entre interferencias. «Cuentan que por estos caminos la muerte anda rondando. Nunca llegamos al festival. Y hasta hoy, cada vez que veo una Suburban blanca, un escalofrío recorre mi espalda». A la mañana siguiente, revisamos minuciosamente la camioneta. En el asiento trasero, donde Valeria había dejado su mochila, encontramos algo que no era nuestro, un pequeño frasco vacío con residuos rosados. Nunca reportamos lo sucedido a las autoridades. En esta región, a veces es mejor olvidar. Pero hay algo que no puedo explicar. 3 días después, mientras veíamos las noticias, apareció el rostro del hombre de la cicatriz, en un reportaje sobre un enfrentamiento entre cárteles. Según el comunicado, llevaba muerto al menos una semana. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con manos callosas y un ojo nublado por una catarata, se inclinó hacia mi ventana mientras llenaba el tanque. Su olor a gasolina y sudor viejo se colaba en el auto. «¿Van a tomar la 40 directo a Mazatlán?», preguntó, limpiándose las manos en un trapo sucio que parecía llevar años sin lavarse. «Sí, queremos llegar antes del amanecer», respondió Javier. El hombre miró hacia la carretera oscura, luego hacia atrás como asegurándose de que nadie más estuviera escuchando. Bajó la voz, casi en un susurro rasposo. «Si ven luces en la montaña que no parpadean, no les sigan. Si escuchan que les llaman por su nombre, no respondan. Y por el amor de Dios, si encuentran un altar con veladoras encendidas en plena carretera», hizo una cruz temblorosa con los dedos manchados de grasa, «no se detengan aunque vean a la misma Virgen llorando sangre». Pagamos en silencio. El ambiente se había puesto pesado, como si algo invisible nos apretara el pecho. Cuando arrancamos, vi en el espejo retrovisor cómo el viejo se persignaba lentamente, sin dejar de mirarnos. El primer túnel de la ruta, una estructura de concreto de casi 2 kilómetros de longitud, estaba parcialmente iluminado. A mitad del recorrido, las luces comenzaron a parpadear y a apagarse en secciones. «Javier, reduce la velocidad», pedí, sintiendo cómo se me erizaba la piel al notar las figuras pintadas en las paredes. No eran grafitis modernos. Eran siluetas humanas agrietadas por la humedad, algunas deformes,
con los brazos extendidos como cayendo al vacío. La más clara mostraba a una mujer con vestido largo y cabello hasta la cintura, pintada con un pigmento que parecía moverse débilmente bajo nuestros faros. «Son del siglo pasado», murmuró Javier, tenso. «Dicen que los prisioneros políticos las pintaban antes de desaparecer, para siempre». Un golpe seco en el techo del auto nos hizo saltar. 3 impactos, seguidos de un arrastre como de uñas rayando el metal. Al salir del tercer túnel, el aire había cambiado. Era denso, pesado, helado. Un olor a tierra mojada y flores podridas nos envolvió. Fue entonces cuando vimos las luces amarillentas moviéndose lentamente en la montaña contigua. «¿Es una mina?», pregunté, aunque ya sabía que algo no estaba bien. Eran al menos 30 esferas de luz avanzando en fila perfecta. Javier frenó casi hasta detenerse. Las luces no parpadeaban como linternas o antorchas. Eran masas de luz sólida, flotando a unos 2 metros del suelo. La radio, que estaba en una estación de noticias, empezó a emitir interferencia hasta que se escuchó una voz distorsionada. «Reportan, desaparecidos. Carretera 40. Año 1994. Familia completa. Nunca encontrados». Las luces se detuvieron de golpe. En el silencio absoluto, incluso nuestros corazones parecían haber dejado de latir. Distinguimos entonces las siluetas, figuras humanas con los brazos extendidos hacia nosotros, los rostros ocultos por una sombra imposible. Javier reaccionó y aceleró como nunca. En el retrovisor, las luces reaparecieron, ahora en el mismo carril, siguiéndonos a una velocidad antinatural, como si flotaran sobre el asfalto. El letrero oxidado decía Santa Lucía, 2 kilómetros. Según el GPS, allí debería haber una gasolinera y un pequeño restaurante. Lo que encontramos fue un caserío muerto. La iglesia, con su campanario derrumbado, aún sostenía las campanas cubiertas de telarañas tan densas que parecían colgar del techo como cuerpos. En la plaza central, un reloj de sol marcaba las 3:17 de la mañana, aunque nuestros celulares insistían en las 12:30. Todas las puertas estaban pintadas de rojo oscuro. La pintura, aún fresca, parecía chorrear como si fuera sangre. El viento soplaba un aroma a cera derretida y carne quemada. De pronto, el sonido, un llanto agudo, desgarrador. Un niño, no mayor de 5 años, estaba sentado en las escaleras de la iglesia. Vestía un overol azul y botines negros, demasiado limpios para ese lugar olvidado. «Estás perdido», grité desde el auto, con el corazón retumbándome en los oídos. El niño levantó la cabeza. Su rostro era normal, salvo por los ojos, completamente negros, profundos, como 2 pozos sin fondo. «No», respondió con una voz áspera, madura. «Ustedes sí». Javier puso reversa tan rápido que el auto patinó en la tierra suelta. Cuando miré hacia atrás, el pueblo entero había desaparecido. Solo quedaba un terreno baldío lleno de cruces de madera mal clavadas. El tablero del auto comenzó a fallar. Las agujas temblaban, el motor vibraba como si se fuera a desarmar. La temperatura exterior oscilaba violentamente entre menos 10 grados centígrados y 45 grados centígrados. Fue entonces cuando apareció la mujer del vestido blanco, de pie, justo en medio de la carretera. No era la típica niña del kilómetro 83. Esta mujer llevaba un vestido de novia antiguo, en ruinas, empapado, cubierto de lodo y ramas. Su cabello negro, goteando, dejaba un rastro de agua lodosa en el asfalto seco. Javier intentó esquivarla, pero el volante no respondía. El auto la atravesó como si fuera humo helado. Un olor nauseabundo, mezcla de agua estancada y flores podridas, invadió la cabina. En el espejo retrovisor, la mujer ahora estaba sentada en el asiento trasero, peinándose lentamente con un cepillo de plata oxidada. «Sigan manejando», susurró, su voz sonando como el eco de un lamento ahogado. «Ellos casi los alcanzan». Cuando volví a mirar, ella había desaparecido. Solo quedaba el cepillo viejo sobre el asiento, y 3 huellas de manos mojadas resbalando lentamente sobre el vidrio trasero. El primer rayo del sol apenas asomaba cuando vimos un semáforo en la entrada de la ciudad. Un vendedor de cocos, sonriendo, se acercó a nuestra ventana. «Buenos días, ¿un coco frío para el cansancio?», preguntó,
pero al ver nuestros rostros y el cepillo, su expresión cambió. Vinieron por la 40, ¿verdad?, dijo en voz baja, haciendo una cruz sobre su pecho. Tomen esto. Nos entregó 2 cocos con pequeñas cruces talladas en la cáscara. No lo sabrán hasta llegar a su hotel. En el resort, al registrarnos, el recepcionista nos entregó una llave junto con un sobresellado. Dentro había una nota escrita a mano. La habitación 217 tiene el baño orientado al este y espejos cubiertos. No salgan después del toque de queda de las 11 de la noche. Bienvenidos a Mazatlán. Cuando por fin abrimos los cocos en la habitación, ambos contenían agua salada y diminutas conchas negras que no correspondían al Pacífico. Al arrojarlas al inodoro, el agua burbujeó y se tornó roja como sangre durante exactamente 33 segundos. El cepillo de plata desapareció de nuestro equipaje al segundo día. Pero hasta hoy, en noches de luna llena, encuentro hebras de cabello negro y mojado en el asiento trasero del auto, aunque ninguna de nosotras dos tiene el cabello así. Y cada diciembre, sin falta, recibimos en casa un coco fresco, con una cruz tallada y un sobresellado que dice simplemente: gracias por no detenerte.